La lluvia golpeaba con furia los ventanales del Hospital General de México, creando un telón de fondo sombrío para la noche que se extendía interminable. Dentro, los pasillos gélidos resonaban con el pitido monótono de las máquinas y los gemidos ahogados de los pacientes. En medio de esta sinfonía de desdicha, una figura solitaria, vestida con un uniforme blanco ya arrugado por las largas horas, se movía como una sombra, el cansancio pintado en cada uno de sus gestos. Sus ojos, antes llenos de la chispa de la vocación, ahora reflejaban una profunda desesperanza. Un abismo de agotamiento físico y emocional que parecía consumir su alma. Si estas historias de milagros, de fe renovada y de encuentros inesperados resuenan contigo, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete ahora para no perderte ninguna de estas narraciones que buscan inspirar y tocar el corazón. Ella era Elena, una enfermera con más de 15 años de servicio en las trincheras de la salud pública de la Ciudad de México. El cinismo se había anidado en su corazón como un huésped no deseado, forjado por innumerables noches como esta, donde la vida y la muerte bailaban en un filo de navaja. Había visto demasiado sufrimiento, demasiada injusticia, demasiadas promesas rotas para creer ya en cualquier tipo de divinidad o en la existencia de una fuerza superior. La fe era para los que aún no habían enfrentado la cruda realidad de un hospital público, donde cada día era una batalla perdida contra la escasez de recursos, la burocracia aplastante y la indiferencia. El ambiente del hospital era opresivo, cargado con el olor a desinfectante y desesperación. Los techos bajos, la iluminación deficiente y las paredes despintadas contribuían a una sensación de abandono que se filtraba hasta los huesos. La sobrecarga de trabajo era una constante. Cada turno era un maratón de decisiones de vida o muerte tomadas bajo una presión inhumana, con un personal reducido y equipos que funcionaban a medias. Elena había llegado a aceptar que esta era su realidad, un infierno cotidiano del que no había escape. La esperanza, si alguna vez la tuvo, se había evaporado hace mucho tiempo, sustituida por una resignación amarga. Esta noche, sin embargo, se sentía particularmente pesada. Los casos graves se acumulaban sin piedad. Un accidente automovilístico con múltiples víctimas, una crisis cardíaca súbita y un niño con una fiebre que no cedía. Elena corría de un lado a otro, su cuerpo dolía y su mente estaba al límite. La escasez de personal era más palpable que nunca. Se sentía como si estuviera librando una guerra ella sola. La impotencia era un nudo en su garganta, una sensación asfixiante que la ahogaba. Ver a tantos sufriendo, saber que sus esfuerzos eran apenas un parche en una herida abierta, le hacía cuestionar el propósito de todo. ¿Para qué seguir luchando si el resultado parecía inevitable? La futilidad del esfuerzo la sumía en un pozo de desesperación del que no veía salida. Las lágrimas, secas y resecas, se negaban a brotar. La noche avanzaba implacable, y con cada hora que pasaba, la tensión en el turno de Elena se volvía más densa, casi palpable. No había tregua, ni un momento para respirar. Justo cuando pensaba que no podía haber más complicaciones, el indicador de un monitor comenzó a pitar con una urgencia alarmante. Un paciente joven, con apenas 20 años, que había ingresado por una apendicitis aguda mal diagnosticada y que ahora se enfrentaba a una peritonitis severa, empeoraba a pasos agigantados. Su fiebre se disparó, su respiración se hizo superficial y rápida, y su presión arterial cayó peligrosamente.
Elena corrió hacia su cama, sintiendo una punzada de adrenalina mezclada con la familiar desesperación. Con recursos limitados, cada decisión era crítica y cada minuto una vida o muerte. Luchó por estabilizarlo, administrando medicamentos, ajustando el goteo de los sueros, todo mientras su mente calculaba las probabilidades sombrías. Los ojos del joven, febriles y asustados, se encontraron con los suyos, implorando ayuda que ella no estaba segura de poder brindar. En ese instante de frenética actividad, Elena sintió que estaba al borde del colapso. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, un tambor desbocado de ansiedad y agotamiento. ¿De qué servía todo esto? ¿Qué sentido tenía su profesión si, a pesar de sus esfuerzos, las herramientas eran insuficientes y las vidas se escapaban como arena entre los dedos? Una amarga pregunta martilleaba su mente. ¿Existía realmente alguna fuerza superior, alguna divinidad benévola que pudiera ver tanto dolor y no intervenir? Su cinismo, que había sido una capa protectora, ahora se sentía como una pesada armadura que la asfixiaba. Se había aferrado a la idea de que todo era cuestión de ciencia y esfuerzo humano. Pero la realidad brutal de esa noche desafiaba su lógica y la dejaba expuesta a una vulnerabilidad que creía haber enterrado hacía años. Cada pérdida, cada batalla perdida en ese campo de batalla llamado hospital, erosionaba un poco más el último vestigio de esperanza en su corazón. Cuando finalmente logró estabilizar al joven, aunque sabía que su condición aún era crítica, un agotamiento abrumador la invadió. Necesitaba un momento de soledad, de oscuridad, lejos del incesante ir y venir de camillas y el murmullo constante de la muerte. Se refugió en un rincón apartado de la sala de enfermeras, un pequeño cubículo apenas iluminado, donde rara vez llegaba alguien. Allí, permitiéndose un raro y peligroso momento de vulnerabilidad, se dejó caer sobre un taburete. Las lágrimas, que había contenido con una férrea disciplina durante horas, comenzaron a brotar sin control, calientes y amargas. No eran solo lágrimas de cansancio, eran lágrimas de frustración por la impotencia, de rabia por la injusticia de la enfermedad, y una profunda tristeza que parecía no tener fin. Cada gota era un lamento por las vidas que no pudo salvar, por el sufrimiento que no pudo aliviar, por la fe que había perdido. En ese abismo de desesperación, un pensamiento peligroso y seductor cruzó su mente, uno que había reprimido durante años, pero que ahora se alzaba con una claridad aterradora. ¿Y si simplemente lo dejaba todo? Renunciar a la enfermería, escapar de este perpetuo combate contra la enfermedad y la muerte que la estaba consumiendo lentamente. Imaginar una vida lejos de los hospitales, sin el constante recordatorio de la fragilidad humana, sin las noches en vela y el peso de tantas vidas en sus manos, era una tentación casi insoportable. Por un instante fugaz, Elena contempló la idea de abandonar, de simplemente huir, pero incluso ese pensamiento se sentía fútil, una fantasía improbable para alguien tan arraigada a la rutina del dolor. Mientras Elena luchaba por contener sus lágrimas y el pensamiento de abandonar la consumía, su mirada se posó en la cama de Miguel. Él era su paciente de mayor preocupación en ese momento, un anciano de 82 años que había ingresado hacía una semana por una neumonía grave que se complicaba con cada hora que pasaba. Miguel no tenía familia, nadie que lo visitara, ninguna fotografía en su mesita de noche. Era un alma solitaria en la inmensidad de la gran ciudad, y su condición se deterioraba rápidamente a pesar de todos los esfuerzos del poco personal disponible.
Sus monitores parpadeaban con alarmas irregulares. Sus respiraciones eran cada vez más superficiales y su piel, un tono pálido y translúcido, revelaba la fragilidad de su existencia. Elena sentía una punzada particular por él. Quizá era su absoluta desolación lo que la conmovía más allá de su acostumbrada coraza. La sala de Miguel, la número 214, era un espacio desolado. La quietud de la noche se había asentado, rota solo por el zumbido constante de los equipos médicos y el goteo rítmico de una bomba de infusión. Fuera, la tormenta seguía azotando la ciudad, pero dentro el aire era pesado y estático. Elena se acercó a la cama de Miguel, el sonido de sus pasos amortiguado por sus zuecos. Se sentía más sola que nunca, un punto insignificante en un universo de sufrimiento. La inmensidad de su responsabilidad y la certeza de la inminente pérdida de Miguel la abrumaban de una manera que pocas veces había experimentado. Inspeccionó los gráficos, ajustó una sábana, pero sus movimientos eran mecánicos, vacíos. Mientras observaba el frágil pecho de Miguel, subir y bajar con dificultad, un punto de quiebre emocional la golpeó con una fuerza devastadora. La máscara del profesionalismo, la que había mantenido con tanta tenacidad durante años, se desmoronó por completo. Las lágrimas, esas que apenas unos momentos antes se negaban a brotar, ahora fluían sin control por sus mejillas, ardientes y saladas. Caían sobre su blusa, sobre sus manos, gotas que simbolizaban no solo su desesperanza personal, sino también la cruda e ineludible realidad de la muerte que acechaba en cada esquina del hospital. Era un lamento profundo y silencioso por la vida de Miguel, por las incontables vidas que había visto desvanecerse y por la ausencia de cualquier milagro o intervención divina que pudiera aliviar tanto dolor. Elena sollozaba en silencio, su cuerpo temblaba ligeramente, inmersa en su propia burbuja de angustia. Fue en ese momento, en Yosetoseno, el pico de su desesperación, mientras lamentaba la inminente pérdida de Miguel y la ausencia de milagros en un mundo tan cruel, cuando ocurrió lo impensable. Justo al lado de la cama del paciente, un hombre apareció de repente. No hubo ruido de pasos, ninguna puerta se abrió o se cerró. No hubo un chasquido que anunciara su presencia. Simplemente estaba allí, de pie, con una quietud serena que contrastaba brutalmente con la tormenta emocional que laceraba a Elena. Su aparición fue tan sutil y al mismo tiempo tan impactante que por un instante Elena pensó que su mente, agotada y al límite, finalmente la había traicionado. No era una figura borrosa o un espejismo del sueño, sino una presencia clara y definida, observando a Miguel con una intensidad que capturó de inmediato la atención de Elena. La enfermera se quedó inmóvil. Las lágrimas aún corrían por su rostro, pero su respiración se detuvo. El sollozo se ahogó en su garganta. ¿Quién era aquel hombre? ¿Cómo había entrado en la sala sin que ella lo notara? La incredulidad se mezcló con el asombro y un escalofrío recorrió su espalda. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Elena levantó la vista, sus ojos enrojecidos y empañados por las lágrimas, un nudo espeso en su garganta que le impedía respirar. El hombre que había aparecido junto a la cama de Miguel era de estatura media, ni alto ni bajo, y vestía una túnica de lino de un color neutro, quizás blanquecina o crema, tan sencilla que parecía ajena a cualquier época o moda. Sus pies calzaban unas sandalias rudimentarias, gastadas, como si hubieran recorrido un largo camino. Lo más sorprendente era la calma que emanaba de él, una serenidad que parecía llenar la habitación, contrastando violentamente con el caos interno de Elena y el ambiente tenso del hospital.
No había prisa en sus movimientos, ni la ansiedad que solía acompañar a todos los que entraban a esa sala. Su presencia era para Elena una anomalía que su mente racional luchaba por procesar. Inicialmente, en su aturdimiento y agotamiento, Elena no asociaba la figura con nada sobrenatural. Su cerebro, entrenado durante años para buscar explicaciones lógicas y pragmáticas a cada situación, se puso en marcha. ¿Sería un médico de guardia al que no conocía? Improbable, pues su informe matutino mencionaba a todos los especialistas. Quizás un familiar de Miguel que había venido a última hora y se había saltado los protocolos de visita. También poco probable, dado que Miguel no tenía visitas y los guardias eran estrictos. ¿Un nuevo voluntario que se había extraviado? La sorpresa y una ligera irritación comenzaron a invadirla. ¿Cómo se atrevería alguien a irrumpir así, en un momento tan crítico y personal, sin una palabra de advertencia? Era una intrusión flagrante en su espacio, en su dolor, en su batalla. Pero entonces, sus ojos se fijaron en el rostro del hombre, y la irritación comenzó a ceder ante una profunda perplejidad. Su mirada era profunda, infinitamente compasiva, y parecía ver a través de Elena, más allá de su uniforme manchado y sus lágrimas silenciosas, directamente a la parte más vulnerable de su alma. Era como si sus ojos abarcasen no solo el sufrimiento de Miguel, sino también el suyo propio, el cansancio acumulado de años de lucha. Una barba corta y bien cuidada, de un tono castaño claro, enmarcaba un rostro noble y sereno, y su cabello, del mismo color, caía ligeramente sobre sus hombros. No había artificio en él, solo una sencillez abrumadora y una paz que irradiaba desde su interior. Una paz que Elena no había sentido en mucho tiempo, si es que alguna vez la había sentido de esa manera. Era una paz que no tenía explicación en el contexto de la sala de un hospital, ni en la cruel realidad que ella conocía. La incredulidad se apoderó de Elena, mezclándose con la confusión. A pesar de la extraña calma que el hombre transmitía, a pesar de la quietud inexplicable de su aparición, su mente cínica y acostumbrada a la ciencia se negaba a aceptar cualquier explicación que trascendiera lo mundano. «No es Jesús», pensó con una convicción casi automática. «No puede serlo. Jesús no aparecería así en un hospital público de México, en medio de una sala de urgencias abarrotada y con recursos limitados. Esto es una locura, una alucinación producto del agotamiento y el estrés». Buscaba desesperadamente una explicación lógica, un razonamiento que le permitiera encajar esa figura en su realidad. ¿Era un nuevo médico con un estilo peculiar? ¿Un sacerdote que había logrado entrar de alguna forma? Pero la ausencia de cualquier signo religioso obvio, más allá de la túnica que podría ser cualquier cosa, no le daba pistas. Su cerebro se esforzaba por encontrar una respuesta concreta, pero no la había. Solo había silencio, su propia confusión y esa presencia serena que la observaba con una mirada que parecía contener la sabiduría de los siglos. Se preguntó una y otra vez cómo había logrado entrar, cómo había eludido la seguridad, cómo había llegado a estar justo allí sin que ella, una enfermera experimentada y atenta, notara el más mínimo indicio de su llegada. Su presencia era un enigma, un desafío a todo lo que ella creía conocer y comprender. El hombre no habló. No pronunció una sola palabra, ni un gemido, ni un suspiro. Su silencio era tan profundo y absoluto que casi podía oírse, un contraste ensordecedor con el bullicio habitual de la sala de un hospital, incluso en medio de la noche. Simplemente miró a Miguel,
el anciano paciente, con una ternura infinita y una compasión que trascendía cualquier emoción humana que Elena hubiera presenciado antes. Era una mirada que parecía abarcar la totalidad de la existencia de Miguel, sus alegrías y sus penas, sus luchas y sus silencios. Su presencia era tranquilizadora, casi hipnótica, una columna de serenidad inmutable en medio de la tormenta interna de Elena y la fragilidad del anciano. Elena lo observó, inmóvil, sus propias preguntas ahogadas en la garganta, incapaz de articular una sola palabra, como si cualquier sonido fuera a romper el delicado equilibrio de ese momento sagrado e inexplicable. Luego, con un movimiento lento y deliberado que, sin embargo, parecía suceder fuera del tiempo, el hombre extendió una mano hacia Miguel. No lo tocó directamente. Su mano se cernió sobre el cuerpo débil del paciente, a solo unos centímetros de su pecho, sin establecer contacto físico. De la palma abierta del hombre, Elena sintió, más que vio, que emanaba una calidez sutil, una energía suave pero palpable, que no brillaba con una luz cegadora ni con efectos dramáticos, sino que se manifestaba como una sensación de paz profunda, como el calor del sol después de una larga noche de invierno. No hubo flashes ni rayos, solo una corriente de energía que parecía fluir desde el hombre hacia Miguel, envolviéndolo en un aura invisible de consuelo. En ese instante, bajo la influencia de esa energía sutil, Elena notó un cambio casi imperceptible en Miguel. Su respiración, antes agitada y superficial, se volvió más suave, sus inhalaciones y exhalaciones más profundas y rítmicas. Los monitores, que un momento antes alertaban con sus pitidos erráticos sobre un corazón que luchaba, ahora mostraban un ritmo más estable, una línea más constante en el electrocardiograma. Las pequeñas convulsiones musculares que habían agitado su cuerpo en las últimas horas disminuyeron, y el rostro de Miguel, antes contraído por el dolor y la dificultad, pareció relajarse un poco, suavizando sus facciones. Era una mejora sutil, sí, pero innegable, tangible, y ocurría justo ante los ojos incrédulos de Elena, sin ninguna intervención médica convencional, sin un nuevo medicamento, sin una maniobra de emergencia. Una intuición profunda y abrumadora golpeó a Elena con la fuerza de un rayo en medio de esa noche. A pesar de su negación inicial, a pesar de su mente científica y cínica que se aferraba a la lógica y la razón, una voz dentro de ella, una voz que no había escuchado en años, susurró la verdad impensable. Era una voz que venía de lo más hondo de su ser, de un lugar que creía haber sellado por completo. Este hombre es esta figura serena, que irradiaba paz y que estaba produciendo un cambio milagroso en Miguel con solo la imposición de su mano. Era Jesús. La idea era aterradora por su magnitud, por lo que implicaba para todo lo que ella creía, y al mismo tiempo asombrosa por la revelación de un poder y una compasión que superaban con creces cualquier concepto humano. Su mente racional gritaba incredulidad, pero su corazón, ese órgano que había endurecido tanto, reconocía una verdad innegable, una resonancia que no podía ser falsa. Era una contradicción que la desgarraba por dentro, una colisión entre el mundo que conocía y uno donde lo imposible se hacía real, justo delante de sus ojos. La mente de Elena era un campo de batalla, lógica contra revelación. Su cerebro, entrenado para la ciencia, para diagnósticos precisos y tratamientos basados en evidencia, se negaba a procesar lo que sus ojos y su alma le estaban gritando a viva voz. Jesús, aquí, en su turno, en la sala de Miguel. Era una blasfemia para su intelecto, una imposibilidad.
¿Cómo podía ella, la enfermera descreída, la que había enterrado toda fe bajo montañas de dolor y desesperanza, siquiera considerar tal cosa? Sin embargo, la súbita mejora de Miguel, la paz inexplicable que emanaba de aquel hombre, la sensación de que cada partícula de su ser estaba siendo reconocida y comprendida por esa mirada, todo desafiaba su férrea voluntad de negar lo evidente. La lucha interna era feroz, un torbellino de emociones y razonamientos que la dejaban exhausta, pero inamovible, anclada en la presencia de ese ser. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, el hombre retiró su mano de Miguel. El gesto fue suave, casi imperceptible, pero marcó el fin de la intervención. Luego, con una lentitud deliberada, se volvió completamente hacia Elena. Su mirada, llena de una compasión inconmensurable, se posó en ella, y Elena sintió que no solo era vista en su totalidad, sino también profundamente comprendida. No había juicio en sus ojos, solo una aceptación infinita, una ternura que deshacía capas de cinismo y resistencia que Elena había construido durante años. Era como si cada una de sus batallas, cada una de sus frustraciones, cada lágrima derramada en secreto, fueran conocidas y validadas por esa mirada. Su presencia era un refugio en el caos de su propia mente. El hombre no pronunció palabra alguna. No había sonido, ni frase, ni una simple exclamación. Pero Elena percibió un mensaje claro y directo, resonando en lo más profundo de su corazón. No eran palabras audibles, sino una comunicación más allá del lenguaje, una infusión de sentimientos. Percibió un amor incondicional, tan vasto e ilimitado que la abrumó por completo. Un mensaje de esperanza que, contra toda lógica, comenzaba a germinar en su interior, deshaciendo la aridez de su alma. Y más allá de todo, un mensaje de fe, una fe que trascendía la razón, que no necesitaba pruebas empíricas para existir, sino que se manifestaba como una certeza inquebrantable que la invadía desde el centro de su ser. Era la fe que había despreciado, que había considerado una debilidad, ahora revelándose como una fortaleza insospechada. Aunque no hubo palabras, Elena sintió una paz profunda e inmensa invadirla. Una sensación que no había experimentado en años, quizás nunca con tanta intensidad. Era una paz que calmaba el torbellino de su mente, que acallaba sus dudas y sus miedos. El agotamiento físico permanecía, pero el emocional se disipaba como niebla al sol. Las lágrimas que ahora caían por sus mejillas eran diferentes. Ya no eran de frustración, ni de desesperación, ni de amargura. Eran lágrimas de asombro ante lo incomprensible, de consuelo ante una presencia que lo abarcaba todo, y de una gratitud inmensa que apenas podía contener. Era una experiencia transformadora, un quiebre en la realidad que la obligaba a reevaluar todo lo que creía, y en ese proceso se estaba redefiniendo a sí misma, abriendo su corazón a una posibilidad que siempre había rechazado. La imagen de aquel hombre, su mirada, su silencio elocuente, se grababan a fuego en su memoria, un antes y un después en la línea de su existencia. Miguel, que apenas unos momentos antes se hallaba al borde de la muerte, ahora respiraba con una facilidad sorprendente. Su semblante, aunque aún pálido por la enfermedad, parecía menos contraído por el dolor y la angustia. Elena, con manos temblorosas y una mente que aún forcejeaba con la magnitud de lo presenciado, se acercó a la cama para examinarlo. Los monitores mostraban signos vitales estabilizados. Una mejora que, bajo cualquier criterio médico, era notablemente rápida e inexplicable. El pulso de Miguel era más fuerte, su respiración más regular.
Era como si una mano invisible hubiera revertido el curso de su deterioro, desafiando la lógica y la ciencia que Elena había venerado durante tanto tiempo. La enfermera tocó su frente. La fiebre, que había sido implacable, había cedido significativamente. Era real, tangible y desafiaba toda su comprensión. Mientras Elena aún asimilaba el milagro que se desplegaba ante sus ojos, la figura del hombre, cuya presencia había llenado la sala de una paz inefable, comenzó a desvanecerse. No hubo un estallido de luz dramático, ni un trueno celestial. Su forma se tornó progresivamente más translúcida, como una bruma que se disuelve con el sol naciente. Los contornos de su túnica se hicieron difusos. Su rostro, aunque aún con esa expresión de compasión infinita, se volvió menos definido. Poco a poco, la silueta se adelgazó hasta que finalmente ya no estaba. Su partida fue tan silenciosa y serena como su llegada, un eco apenas perceptible en el aire que, no obstante, dejó una huella indeleble en el alma de Elena. Era como si nunca hubiera estado allí, excepto por el cambio milagroso en Miguel y la transformación interna que ella sentía. Elena se encontró de nuevo sola en la sala 214. La presencia sobrenatural se había ido, pero el eco de su impacto persistía, vibrando en el silencio recuperado del hospital. Las alarmas distantes y el murmullo de la noche en el pasillo se sentían diferentes ahora, cargados de un nuevo significado, un misterio que se había colado en el tejido ordinario de su existencia. El aire de la habitación, que antes era pesado con la desesperanza, ahora parecía limpio, ligero, impregnado de una paz que trascendía la razón. Ella se quedó de pie, observando el espacio vacío donde el hombre había estado, y luego giró su mirada hacia Miguel, que dormía plácidamente, su respiración uniforme. Una oleada de incredulidad, la última resistencia de su mente lógica, intentó convencerla de que todo había sido un sueño, una alucinación producto del cansancio extremo y el estrés. «Fue demasiado para ti, Elena», se dijo a sí misma. «Has trabajado sin parar. Tu mente te jugó una mala pasada». Pero la mejora de Miguel era innegable, tangible. Había pasado de estar al borde de la muerte a una estabilidad sorprendente en cuestión de minutos. Los gráficos de sus monitores, que ella misma había estado observando con desesperación, ahora mostraban un cambio drástico e inexplicable. Los signos vitales, la coloración de su piel, la profundidad de su respiración, no había engaño posible. Esa era la prueba irrefutable, la evidencia empírica que su mente científica demandaba y que, de alguna manera milagrosa, había recibido. Su escepticismo se desmoronaba ante la realidad de lo imposible. Elena se pasó la mano por el cabello. Sentía un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la sala. ¿Cómo iba a explicar esto? ¿A quién le contaría? ¿Quién le creería? A ella, la enfermera más cínica del turno de noche. Pero en el fondo de su corazón sabía que no necesitaba validación externa. Había sido testigo de algo que desafiaba todas las leyes conocidas, un evento que había resquebrajado los cimientos de su visión del mundo. La experiencia no era solo un recuerdo, era una marca imborrable en su ser. La figura del hombre, su mirada compasiva, la paz que irradiaba, y sobre todo el milagro de Miguel, se habían fusionado en una nueva verdad, una que apenas comenzaba a comprender. Se sentía cambiada, rota y reconstruida a la vez, con una mezcla de miedo y una incipiente, aunque aterradora, esperanza. El reloj seguía tic-tac. Las horas pasaban, pero para Elena el tiempo se había detenido y reiniciado en ese momento único y sagrado.
La mañana se abrió paso, desdibujando las sombras más tenues que se aferraban a los pasillos del hospital. El turno de Elena había terminado, pero a diferencia de otras ocasiones, el cansancio habitual de sus músculos y la pesadez en sus párpados se habían visto superados por una extraña mezcla de asombro y confusión que zumbaba en su mente. Cada paso hacia la salida era lento, casi automático, mientras su cerebro procesaba una y otra vez los eventos de la noche. El sonido de la lluvia había cesado, y un sol débil se filtraba por las ventanas, arrojando una luz que parecía ajena a la oscuridad de sus pensamientos. Los rostros de sus compañeros que iniciaban el turno le parecían lejanos, sus voces amortiguadas. Antes de permitirse cruzar el umbral y abandonar el hospital, Elena sintió una necesidad imperiosa de revisar a Miguel una última vez. Su corazón latía con una anticipación nerviosa, como si temiera que todo lo vivido fuera una ilusión que se desvanecería con la luz del día. Al entrar silenciosamente en la habitación 214, lo encontró despierto. Miguel la miró con una lucidez que era impensable horas antes, una chispa en sus ojos que había estado ausente durante días. Aunque su voz era un hilo frágil, sus labios formaron una sonrisa genuina, una expresión de alivio y gratitud que conmovió a Elena hasta lo más profundo de su ser. Se acercó a la cama y Miguel intentó levantar una mano, un gesto débil pero significativo. Con voz temblorosa, casi un susurro que apenas rompía el silencio de la habitación, Miguel comenzó a hablar. «Enfermera Elena», dijo, su voz ronca pero audible. Un hombre de luz me visitó anoche». Elena se sentó a su lado, conteniendo la respiración, sintiendo cómo cada palabra de Miguel resonaba con una verdad innegable en su interior. «No sé quién era», continuó el anciano, sus ojos fijos en un punto lejano, como si reviviera el momento. «Pero su presencia me infundió una paz que no había sentido en años, una calidez. Sentí como la enfermedad se iba de mí, como si la alejara con sus manos. Me sanó». Miguel no pudo describirlo con precisión. Sus recuerdos eran más una sensación que una imagen clara, pero las palabras «hombre de luz» y la paz que describía eran suficientes. Elena no necesitaba más detalles. Ella sabía exactamente de quién estaba hablando. El relato de Miguel fue la confirmación que disipó cualquier duda residual en la mente de Elena. El último vestigio de escepticismo, la pequeña voz que insistía en la alucinación, se cayó por completo. La historia del anciano no era solo una validación de su propia experiencia sobrenatural, sino también un testimonio irrefutable de la magnitud del milagro que ella había presenciado. No era una fantasía colectiva, era una realidad que había transformado a Miguel y por extensión a ella misma. La enfermera se dio cuenta de que no solo había sido testigo de la curación de un paciente, sino de algo mucho más profundo, algo que desafiaba la lógica y la ciencia. Había sido testigo de una intervención divina, de una manifestación de amor y poder que cambiaría para siempre su percepción del mundo y de su lugar en él. La fe es que había creído muerta y enterrada, comenzaba a despertar en su corazón, no como un dogma impuesto, sino como una verdad palpable, nacida de una noche en el hospital, bajo la mirada de un hombre que había desdibujado los límites de lo posible. Elena llegó a su pequeño apartamento, donde el silencio solía ser un peso abrumador, un recordatorio constante de su soledad autoimpuesta. Las paredes desnudas,
Los muebles escasos y la ausencia de vida siempre habían contribuido a una atmósfera de melancolía que ella había aceptado como parte irrevocable de su existencia. Hoy, sin embargo, se sentía diferente. La casa, que antes era solo un refugio funcional, parecía imbuida de una nueva energía, una vibración sutil que aliviaba la carga habitual. La luz de la mañana que se colaba por las ventanas tenía un brillo distinto, y hasta el olor a humedad y encierro parecía haberse disipado, dejando paso a una frescura inusual. Cada objeto, cada sombra, cada rincón de su hogar parecía observarla con una nueva curiosidad, reflejando el cambio que se había gestado en su interior. Pasó horas, quizás la mayor parte del día sentada en la pequeña cocina, con una taza de café frío en las manos, reflexionando sobre lo sucedido. Su mente científica, esa fortaleza inexpugnable de lógica y empirismo, chocaba violentamente con la realidad innegable de lo que había visto, de lo que había sentido, de lo que Miguel había confirmado. Era una colisión de universos, una confrontación de sus creencias previas, fuertemente arraigadas en el ateísmo y el pragmatismo, con una experiencia tan sobrenatural que desafiaba toda explicación racional. Cada detalle, desde la aparición silenciosa del hombre hasta la sanación milagrosa de Miguel, se reproducía en su memoria con una claridad asombrosa, imposible de ignorar o descartar como una simple alucinación. La tensión de esta dicotomía era intensa, casi dolorosa, pero también habría una grieta en su rígida cosmovisión, permitiendo que una luz tenue se filtrara. El cinismo que la había acompañado durante años, esa armadura protectora que había forjado para sobrevivir a la dureza de su profesión y a la desilusión de la vida, comenzó a desvanecerse, a resquebrajarse como un cristal fino bajo presión. La desesperanza, ese manto oscuro que cubría cada aspecto de su ser, fue lentamente desplazada por una chispa de fe, pequeña al principio, casi imperceptible, pero innegablemente presente. Era una nueva perspectiva sobre la vida y el sufrimiento, una que infundía propósito, donde antes solo había vacío. Ya no veía el mundo como un simple conjunto de causas y efectos, sino como un tapiz complejo donde lo invisible podía, a veces, manifestarse de las formas más asombrosas e inesperadas, transformando la realidad. Este cambio no era una elección consciente, sino una consecuencia inevitable de la revelación que había vivido. Por primera vez en mucho tiempo, en lo que parecieron eones, Elena rezó. No eran las oraciones formales y aprendidas de la infancia, las que recitaba mecánicamente en la escuela antes de que la vida la despojara de su inocencia. Era un murmullo de gratitud y asombro, palabras silenciosas que brotaban de lo más profundo de su ser, de una fuente recién descubierta de emoción y conexión. Era un diálogo íntimo, torpe e inarticulado, con algo más grande que ella misma, con la presencia que había sentido, con el milagro que había tocado. No pedía nada, solo agradecía, asimilaba y se abría a ese misterio que había irrumpido en su vida. La fe, que había jurado no volver a sentir, ahora la envolvía con una calidez inesperada, un bálsamo para un alma herida. Elena regresó a trabajar al día siguiente, pero no era la misma enfermera que había dejado el hospital apenas unas horas antes. El aire denso y habitual del hospital, el lamento constante de las ambulancias, el desfile de rostros cansados y preocupados, todo se percibía distinto. Sus ojos, antes velados por el cansancio y el cinismo, ahora observaban el entorno con una mirada renovada. El hospital,
aunque seguía siendo un lugar de sufrimiento, de batallas perdidas y victorias efímeras, también se le revelaba como un espacio donde la esperanza no era una utopía inalcanzable, donde los milagros, contra todo pronóstico, podían manifestarse en los rincones más inesperados. Cada pasillo, cada sala, cada rostro de paciente o colega, todo parecía vibrar con una posibilidad antes invisible para ella. Su actitud hacia los pacientes experimentó una transformación profunda. La eficiencia profesional de Elena, que siempre había sido impecable, ahora estaba impregnada de una nueva capa de empatía y compasión. Ya no veía solo expedientes médicos, síntomas o diagnósticos. Percibía a seres humanos completos, con sus miedos, sus esperanzas y sus historias no contadas. Su trato hacia ellos, especialmente hacia aquellos más vulnerables y desamparados, los que carecían de visitas o de una voz que abogara por ellos, estaba impregnado de una ternura que antes había estado velada por la armadura del agotamiento y la decepción. Escuchaba con más atención, tocaba con más suavidad, ofrecía palabras de consuelo que no eran fórmulas vacías, sino expresión genuina de un corazón que se había abierto. Los pacientes lo sentían, respondían a esa nueva calidez, con una confianza que antes no se atrevían a mostrar. Sus compañeros de trabajo, aunque sumidos en sus propias rutinas y el constante trajín del hospital, no tardaron en notar un cambio en ella. No era algo que pudieran verbalizar fácilmente, ni un cambio drástico en su rendimiento, que ya era excelente. Era más bien una sutil, pero inconfundible diferencia en su aura, en su disposición. Percibían una renovada energía en sus movimientos, una calma inesperada en su rostro, incluso en los momentos de mayor caos. Su ceño fruncido habitual había cedido lugar a una expresión más serena, a veces incluso a una sonrisa discreta. Aunque nadie se atrevía a preguntarle directamente qué le pasaba, el murmullo de «Elena está diferente» corría discretamente entre los pasillos. Algunos especulaban que finalmente había descansado bien, otros que había encontrado un nuevo amor. Pero la verdad era mucho más profunda y transformadora de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. El impacto en su trabajo fue palpable. Elena no solo era más eficiente, era más entregada. El peso abrumador que antes la oprimía, la sensación de estar librando una batalla constante y a menudo inútil, se hizo más ligero. Ya no veía su profesión como una condena o una carga, sino como un privilegio, una oportunidad de servir de una manera que trascendía los meros deberes clínicos. Encontró un nuevo propósito, una razón más allá del diagnóstico y el tratamiento. Cada acto de cuidado, cada palabra de aliento, cada pequeña victoria sobre la enfermedad, se sentía ahora como parte de un plan mayor, de una conexión más profunda con la humanidad y, de alguna manera, con lo divino que había irrumpido en su vida. Su jornada laboral, aunque exigente, ya no la dejaba vacía, sino llena de una satisfacción que no había conocido antes. Una plenitud que alimentaba su espíritu y fortalecía su nueva fe. La fatiga física persistía, inevitable en su profesión, pero ya no arrastraba consigo la carga aplastante de la desesperanza. Ahora había luz en su mirada, incluso en las sombras más profundas del turno de noche. La relación de Elena con Miguel, el paciente anciano que había sido el catalizador de su transformación, se profundizó de una manera que trascendía la mera dinámica de enfermera-paciente. Miguel se recuperaba de manera milagrosa. Cada día mostraba una mejoría que dejaba perplejos a los médicos, quienes no podían explicar científicamente la rapidez y la magnitud de su avance. Para Elena, Miguel no era solo un paciente más.
era un símbolo vivo, una prueba irrefutable, el testimonio tangible del milagro que ella había presenciado. Su historia compartida los unía en un lazo invisible pero inquebrantable. Elena pasaba tiempo extra en la habitación de Miguel, no solo para atender sus necesidades médicas, sino para conversar, para escuchar sus nuevas perspectivas sobre la vida y para asimilar la calma que él ahora irradiaba. La gratitud de Miguel era palpable, y en sus ojos Elena veía el reflejo de la fe que ella misma estaba descubriendo. Aunque Elena sentía una profunda necesidad de compartir lo que había vivido, la cautela la frenaba. El miedo a ser juzgada, a ser tildada de loca o visionaria en un entorno tan racional y escéptico como el hospital, la obligaba a guardar silencio frente a sus colegas. Sabía que su historia sería recibida con incredulidad, sino con abierto ridículo. Sin embargo, en las conversaciones íntimas con Miguel, ambos encontraban un refugio seguro para su creencia. Él relataba una y otra vez su encuentro con el hombre de luz, y Elena, a su vez, le compartía la intensidad de su propia experiencia, la sensación de paz y amor que había inundado la sala. Estas conversaciones secretas y sagradas no solo reforzaban la creencia de ambos, sino que también solidificaban su comprensión de que habían sido parte de algo extraordinario, algo que los unía en una verdad compartida inquebrantable. Motivada por esta experiencia y por el deseo de comprender las implicaciones de su encuentro, Elena comenzó una búsqueda personal de respuestas. No se aferró a dogmas preestablecidos ni a las enseñanzas de una religión específica, al menos no al principio. Su búsqueda era más bien una exploración íntima del significado, una necesidad de conciliar lo que había visto con su visión del mundo. Empezó a leer no solo textos religiosos, sino también filosofía, psicología e incluso física cuántica, buscando patrones, explicaciones o al menos un lenguaje que pudiera articular lo inefable. Interesada en la experiencia espiritual humana, en las historias de otros que habían tenido encuentros transformadores, en la forma en que otras culturas y tradiciones abordaban la conexión con lo divino. Era una búsqueda solitaria y profunda, un viaje intelectual y espiritual que la llevaba a cuestionar y redefinir cada aspecto de su existencia. Su fe, la fe que surgía de esta búsqueda, no era la fe tradicional, que se inculca desde la infancia o se adopta por convención social. Era una convicción personal profundamente arraigada, nacida de una experiencia tangible y transformadora. Ya no se trataba de aceptar dogmas ciegamente, sino de una comprensión visceral de que había una dimensión de la existencia más allá de lo material, una fuerza de amor y compasión que operaba en el mundo. Esta fe se manifestaba como una guía interna, un ancla en la turbulencia de la vida. No era una fe que negaba la ciencia o la razón, sino una que las complementaba, entendiendo que había misterios que la lógica por sí sola no podía desentrañar. Era una fe que la llenaba de esperanza, que le daba un nuevo propósito y que sobre todo la conectaba con una fuente inagotable de paz interior, una que había creído perdida para siempre. El testimonio de Miguel fue la confirmación que disipó cualquier duda residual en la mente de Elena. El último vestigio de escepticismo, la pequeña voz que insistía en la alucinación, se cayó por completo. La historia del anciano no era solo una validación de su propia experiencia sobrenatural, sino también un testimonio irrefutable de la magnitud del milagro que ella había presenciado. No era una fantasía colectiva, era una realidad que había transformado a Miguel y por extensión a ella misma.
La enfermera se dio cuenta de que no solo había sido testigo de la curación de un paciente, sino de algo mucho más profundo, algo que desafiaba la lógica y la ciencia. Había sido testigo de una intervención divina, de una manifestación de amor y poder que cambiaría para siempre su percepción del mundo y de su lugar en él. La fe, que había creído muerta y enterrada, comenzaba a despertar en su corazón, no como un dogma impuesto, sino como una verdad palpable, nacida de una noche en el hospital, bajo la mirada de un hombre que había desdibujado los límites de lo posible. Elena llegó a su pequeño apartamento, donde el silencio solía ser un peso abrumador, un recordatorio constante de su soledad autoimpuesta. Las paredes desnudas, los muebles escasos y la ausencia de vida siempre habían contribuido a una atmósfera de melancolía que ella había aceptado como parte irrevocable de su existencia. Hoy, sin embargo, se sentía diferente. La casa, que antes era solo un refugio funcional, parecía imbuida de una nueva energía, una vibración sutil que aliviaba la carga habitual. La luz de la mañana que se colaba por las ventanas tenía un brillo distinto, y hasta el olor a humedad y encierro parecía haberse disipado, dejando paso a una frescura inusual. Cada objeto, cada sombra, cada rincón de su hogar parecía observarla con una nueva curiosidad, reflejando el cambio que se había gestado en su interior. Pasó horas, quizás la mayor parte del día, sentada en la pequeña cocina, con una taza de café frío en las manos, reflexionando sobre lo sucedido. Su mente científica, esa fortaleza inexpugnable de lógica y empirismo, chocaba violentamente con la realidad innegable de lo que había visto, de lo que había sentido, de lo que Miguel había confirmado. Era una colisión de universos, una confrontación de sus creencias previas, fuertemente arraigadas en el ateísmo y el pragmatismo, con una experiencia tan sobrenatural que desafiaba toda explicación racional. Cada detalle, desde la aparición silenciosa del hombre hasta la sanación milagrosa de Miguel, reproducía en su memoria con una claridad asombrosa, imposible de ignorar o descartar como una simple alucinación. La tensión de esta dicotomía era intensa, casi dolorosa, pero también abría una grieta en su rígida cosmovisión, permitiendo que una luz tenue se filtrara. El cinismo que la había acompañado durante años, esa armadura protectora que había forjado para sobrevivir a la dureza de su profesión y a la desilusión de la vida, comenzó a desvanecerse, a resquebrajarse como un cristal fino bajo presión. La desesperanza, ese manto oscuro que cubría cada aspecto de su ser, fue lentamente desplazada por una chispa de fe, pequeña al principio, casi imperceptible, pero innegablemente presente. Era una nueva perspectiva sobre la vida y el sufrimiento, una que infundía propósito donde antes solo había vacío. Ya no veía el mundo como un simple conjunto de causas y efectos, sino como un tapiz complejo donde lo invisible podía, a veces, manifestarse de las formas más asombrosas e inesperadas, transformando la realidad. Este cambio no era una elección consciente, sino una consecuencia inevitable de la revelación que había vivido. Por primera vez en mucho tiempo, en lo que parecieron eones, Elena rezó. No eran las oraciones formales y aprendidas de la infancia, las que recitaba mecánicamente en la escuela antes de que la vida la despojara de su inocencia. Era un murmullo de gratitud y asombro, palabras silenciosas que brotaban de lo más profundo de su ser, de una fuente recién descubierta de emoción y conexión. Era un diálogo íntimo, torpe e inarticulado, con algo más grande que ella misma, con la presencia que había sentido, con el milagro que había tocado.
No pedía nada, solo agradecía, asimilaba y se abría a ese misterio que había irrumpido en su vida. La fe, que había jurado no volver a sentir, ahora la envolvía con una calidez inesperada, un bálsamo para un alma herida. Elena regresó a trabajar al día siguiente, pero no era la misma enfermera que había dejado el hospital apenas unas horas antes. El aire denso y habitual del hospital, el lamento constante de las ambulancias, el desfile de rostros cansados y preocupados, todo se percibía distinto. Sus ojos, antes velados por el cansancio y el cinismo, ahora observaban el entorno con una mirada renovada. El hospital, aunque seguía siendo un lugar de sufrimiento, de batallas perdidas y victorias efímeras, también se le revelaba como un espacio donde la esperanza no era una utopía inalcanzable, donde los milagros, contra todo pronóstico, podían manifestarse en los rincones más inesperados. Cada pasillo, cada sala, cada rostro de paciente o colega, todo parecía vibrar con una posibilidad antes invisible para ella. Su actitud hacia los pacientes experimentó una transformación profunda. La eficiencia profesional de Elena, que siempre había sido impecable, ahora estaba impregnada de una nueva capa de empatía y compasión. Ya no veía solo expedientes médicos, síntomas o diagnósticos. Percibía seres humanos completos, con sus miedos, sus esperanzas y sus historias no contadas. Su trato hacia ellos, especialmente hacia aquellos más vulnerables y desamparados, los que carecían de visitas o de una voz que abogara por ellos, estaba impregnado de una ternura que antes había estado velada por la armadura del agotamiento y la decepción. Escuchaba con más atención, tocaba con más suavidad, ofrecía palabras de consuelo que no eran fórmulas vacías, sino expresión genuina de un corazón que se había abierto. Los pacientes lo sentían, respondían a esa nueva calidez, con una confianza que antes no se atrevían a mostrar. Sus compañeros de trabajo, aunque sumidos en sus propias rutinas y el constante trajín del hospital, no tardaron en notar un cambio en ella. No era algo que pudieran verbalizar fácilmente, ni un cambio drástico en su rendimiento, que ya era excelente. Era más bien una sutil pero inconfundible diferencia en su aura, en su disposición. Percibían una renovada energía en sus movimientos, una calma inesperada en su rostro, incluso en los momentos de mayor caos. Su ceño fruncido habitual había cedido lugar a una expresión más serena, a veces incluso a una sonrisa discreta. Aunque nadie se atrevía a preguntarle directamente qué le pasaba, el murmullo de «Elena está diferente» corría discretamente entre los pasillos. Algunos especulaban que finalmente había descansado bien, otros que había encontrado un nuevo amor, pero la verdad era mucho más profunda y transformadora de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. El impacto en su trabajo fue palpable. Elena no solo era más eficiente, era más entregada. El peso abrumador que antes la oprimía, la sensación de estar librando una batalla constante y a menudo inútil, se hizo más ligero. Ya no veía su profesión como una condena o una carga, sino como un privilegio, una oportunidad de servir de una manera que trascendía los meros deberes clínicos. Encontró un nuevo propósito, una razón más allá del diagnóstico y el tratamiento. Cada acto de cuidado, cada palabra de aliento, cada pequeña victoria sobre la enfermedad se sentía ahora como parte de un plan mayor, de una conexión más profunda con la humanidad y, de alguna manera, con lo divino que había irrumpido en su vida. Su jornada laboral, aunque exigente, ya no la dejaba vacía, sino llena de una satisfacción que no había conocido antes.
una plenitud que alimentaba su espíritu y fortalecía su nueva fe. La fatiga física persistía, inevitable en su profesión, pero ya no arrastraba consigo la carga aplastante de la desesperanza. Ahora había luz en su mirada, incluso en las sombras más profundas del turno de noche. La relación de Elena con Miguel, el paciente anciano que había sido el catalizador de su transformación, se profundizó de una manera que trascendía la mera dinámica de enfermera-paciente. Miguel se recuperaba de manera milagrosa. Cada día mostraba una mejoría que dejaba perplejos a los médicos, quienes no podían explicar científicamente la rapidez y la magnitud de su avance. Para Elena, Miguel no era solo un paciente más, era un símbolo vivo, una prueba irrefutable, el testimonio tangible del milagro que ella había presenciado. Su historia compartida los unía en un lazo invisible pero inquebrantable. Elena pasaba tiempo extra en la habitación de Miguel, no solo para atender sus necesidades médicas, sino para conversar, para escuchar sus nuevas perspectivas sobre la vida y para asimilar la calma que él ahora irradiaba. La gratitud de Miguel era palpable, y en sus ojos Elena veía el reflejo de la fe que ella misma estaba descubriendo. Aunque Elena sentía una profunda necesidad de compartir lo que había vivido, la cautela la frenaba. El miedo a ser juzgada, a ser tildada de loca o visionaria, en un entorno tan racional y escéptico como el hospital, la obligaba a guardar silencio frente a sus colegas. Sabía que su historia sería recibida con incredulidad, sino con abierto ridículo. Sin embargo, en las conversaciones íntimas con Miguel, ambos encontraban un refugio seguro para su creencia. Él relataba una y otra vez su encuentro con el hombre de luz, y Elena, a su vez, le compartía la intensidad de su propia experiencia, la sensación de paz y amor que había inundado la sala. Estas conversaciones secretas y sagradas no solo reforzaban la creencia de ambos, sino que también solidificaban su comprensión de que habían sido parte de algo extraordinario, algo que los unía en una verdad compartida inquebrantable. Motivada por esta experiencia y por el deseo de comprender las implicaciones de su encuentro, Elena comenzó una búsqueda personal de respuestas. No se aferró a dogmas preestablecidos ni a las enseñanzas de una religión específica, al menos no al principio. Su búsqueda era más bien una exploración íntima del significado, una necesidad de conciliar lo que había visto con su visión del mundo. Empezó a leer no solo textos religiosos, sino también filosofía, psicología e incluso física cuántica, buscando patrones, explicaciones, o al menos un lenguaje que pudiera articular lo inefable. Interesada en la experiencia espiritual humana, en las historias de otros que habían tenido encuentros transformadores, en la forma en que otras culturas y tradiciones abordaban la conexión con lo divino. Era una búsqueda solitaria y profunda, un viaje intelectual y espiritual que la llevaba a cuestionar y redefinir cada aspecto de su existencia. Su fe, la fe que surgía de esta búsqueda, no era la fe tradicional que se inculca desde la infancia o se adopta por convención social. Era una convicción personal profundamente arraigada, nacida de una experiencia tangible y transformadora. Ya no se trataba de aceptar dogmas ciegamente, sino de una comprensión visceral de que había una dimensión de la existencia más allá de lo material, una fuerza de amor y compasión que operaba en el mundo. Esta fe se manifestaba como una guía interna, un ancla en la turbulencia de la vida. No era una fe que negaba la ciencia o la razón, sino una que las complementaba, entendiendo que había misterios que la lógica por sí sola no podía desentrañar.
Era una fe que la llenaba de esperanza, que le daba un nuevo propósito y que sobre todo la conectaba con una fuente inagotable de paz interior. Una que había creído perdida para siempre. Ahora, con una fe renovada y una perspectiva diferente, Elena comenzó a compartir la historia de la recuperación de Miguel, no como un milagro divino explícito, sino como un testimonio del poder inquebrantable de la vida y de la capacidad de recuperación del espíritu humano, incluso en las circunstancias más adversas. Aunque no mencionaba a Jesús directamente, sus palabras, impregnadas de una emoción genuina y una convicción profunda, inspiraban una esperanza tan genital en otros pacientes y sus familias. Contaba cómo Miguel, desahuciado por los mismos médicos, había encontrado una fuerza interna insospechada para luchar y retornar de las puertas de la muerte. Su narrativa era cuidadosamente construida para encajar en el ambiente escéptico del hospital, pero su mensaje era claro: la esperanza es una medicina poderosa. El efecto de su nueva actitud y las historias de recuperación, como la de Miguel, comenzaron a crear un sutil efecto dominó en el ala del hospital donde trabajaba. Ya no era solo una enfermera. Elena se había convertido, sin buscarlo, en un faro de optimismo. Pequeños actos de bondad, gestos de compasión y palabras de aliento, antes esporádicos en la rutina frenética, comenzaron a multiplicarse. Otros enfermeros, contagiados por su energía serena, empezaron a dedicar un poco más de tiempo a escuchar, a tocar una mano, a ofrecer una sonrisa que iba más allá del deber. El ambiente, antes pesado y resignado, adquirió una ligereza imperceptible. Había menos quejas, más colaboración espontánea, una sensación de comunidad incipiente forjada en la adversidad compartida. Elena se convirtió en un faro de esperanza en un lugar a menudo oscuro. Su presencia tranquilizaba a los pacientes y a sus familias, quienes buscaban su consejo y su aura de paz. Para muchos, su figura representaba una promesa de que incluso en los momentos más difíciles, la luz aún podía encontrarse. Su capacidad para infundir calma en situaciones de crisis era notoria, y su habilidad para conectar con las personas en un nivel más profundo se había agudizado. Los pacientes, al ver su compasión genuina, se sentían más seguros, más comprendidos, lo que a menudo contribuía a una mejor aceptación de sus tratamientos y a un proceso de recuperación más sereno. La lucha contra la desesperanza, que antes parecía una quimera personal, ahora se transformaba en un esfuerzo colectivo, liderado silenciosamente por Elena. Un día, en medio de la vorágine de un nuevo turno, un nuevo paciente ingresó al hospital. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con un rostro surcado por profundas arrugas y una mirada que reflejaba una vida vivida con intensidad. Su ingreso se debió a una complicación cardíaca, pero lo que de inmediato llamó la atención de Elena fue la serenidad inquebrantable con la que enfrentaba su dolencia. El hombre, que se presentó como don Rafael, hablaba con voz pausada y una fe inquebrantable. Sus palabras estaban llenas de referencias a la providencia divina y a la importancia de la conexión espiritual en momentos de dificultad. Elena, mientras lo atendía, se encontró escuchando sus historias y reflexiones, y cada una de ellas le recordaba el poder de la fe y la importancia de esa conexión que ella misma había redescubierto. Fue un encuentro fortuito, pero profundamente significativo, una confirmación más de que su camino no era solitario y que muchos otros compartían la misma búsqueda de sentido y esperanza. Elena, ahora con una perspectiva diferente y una fe renovada, se enfrentó a nuevos desafíos en su vida profesional,
pero ya no con la amarga resignación de antes. Los abordaba con una resiliencia inquebrantable, una calma que emanaba de su interior. Las largas horas, los diagnósticos difíciles, la lucha constante contra la enfermedad y la muerte no habían desaparecido, pero ahora, en lugar de minar su espíritu, su fe personal le proporcionaba una fuerza que antes le era ajena. Ya no se sentía arrastrada por la corriente de la desesperanza, sino que navegaba con un propósito, con la certeza de que incluso en el dolor más profundo había un hilo conductor de significado y esperanza. Su agotamiento físico persistía, pero su espíritu se mantenía firme, alimentado por la convicción de una realidad más grande y compasiva. La burocracia hospitalaria, esa maraña interminable de papeleo, recortes presupuestarios y decisiones administrativas que a menudo obstaculizaban su trabajo, seguía siendo una realidad frustrante. Las limitaciones de recursos, la falta de personal y la omnipresente sensación de insuficiencia eran desafíos diarios que podían fácilmente aplastar el espíritu de un profesional de la salud. Sin embargo, Elena ya no se dejaba abrumar por ellas. En lugar de caer en el cinismo institucional, buscaba soluciones ingeniosas, pequeñas maneras de sortear los obstáculos, de encontrar la forma más eficiente de brindar atención. Cuando no podía ofrecer una solución médica, ofrecía consuelo, una palabra amable, una mano en el hombro, un momento de escucha en medio del ajetreo. Había aprendido que la compasión a menudo era tan curativa como cualquier medicamento, un bálsamo para el alma en medio de las limitaciones del sistema. Su experiencia transformadora la había vuelto más humana, más conectada con el sufrimiento de los otros. Elena comenzó a involucrarse más profundamente con la comunidad de pacientes y sus familias. No solo cumplía con sus deberes médicos, sino que se convertía en un pilar de apoyo emocional y moral. Organizaba grupos de apoyo informales, dedicaba tiempo a educar a los familiares sobre las enfermedades de sus seres queridos y ofrecía una presencia tranquilizadora que trascendía su uniforme. Los pacientes, sin saber la razón exacta, se sentían atraídos por su aura de paz y su genuina preocupación. Buscaban su consejo, su consuelo, y Elena, a su vez, encontraba en esa conexión una reafirmación constante de su propósito y de la validez de su fe recién descubierta. La enfermería ya no era solo una carrera, era una vocación con un propósito trascendente. Y así llegó el día en que Miguel, el anciano que había tocado tan profundamente su vida, fue dado de alta del hospital. Completamente recuperado, su estado era un testimonio viviente del milagro que Elena había presenciado. Su partida fue un momento agridulce. Por un lado, una inmensa alegría por su recuperación, una victoria rotunda sobre la enfermedad. Por otro lado, una punzada de tristeza por la despedida. Miguel le regaló una sonrisa agradecida y un apretón de manos que valía más que 1000 palabras. Al salir por las puertas del hospital, su figura se hizo pequeña, pero el legado de Miguel, su historia de superación y su gratitud inmensa se quedaron con Elena. Era un recordatorio constante de que incluso en los momentos más oscuros y desesperanzadores, la luz podía irrumpir, transformando vidas y redefiniendo lo que creíamos posible. Su ausencia física no disminuía su impacto. Por el contrario, lo convertía en un símbolo aún más poderoso de la fe y la esperanza que ahora guiaban la vida de Elena. La partida de Miguel había dejado un vacío notable en el ala del hospital, pero al mismo tiempo había solidificado la evolución espiritual de Elena de una manera inquebrantable.
Su ateísmo y cinismo, una vez los pilares inamovibles de su visión del mundo, habían sido reemplazados por una fe profunda y personal, una sabiduría compasiva que irradiaba de cada poro de su ser. Ya no buscaba explicaciones puramente científicas para cada evento. Había aceptado que existían misterios que superaban la comprensión humana, dimensiones de la existencia que solo podían ser aprehendidas a través del corazón y del espíritu. Esta transformación no era un credo dogmático, sino una convicción interna forjada en la fragua de una experiencia milagrosa, una conexión palpable con algo trascendente que le había mostrado la verdadera esencia del amor incondicional. Había encontrado la paz y el propósito que inconscientemente había anhelado durante toda su vida, un eco de la serenidad que había sentido en aquella noche. Poco a poco, la historia de Elena comenzó a tejerse como una leyenda silenciosa entre los muros del hospital. No era una leyenda de actos heroicos grandiosos, sino de una presencia constante, de una compasión inquebrantable. Los pacientes y sus familias, ajenos a la experiencia sobrenatural que la había transformado, la buscaban no solo por su pericia médica, sino por su empatía excepcional y su asombrosa capacidad para inspirar esperanza, incluso en los diagnósticos más sombríos. Había algo en su mirada, en la forma en que escuchaba, en la calma que transmitía, que ofrecía un bálsamo para el alma. Las personas sentían que con Elena no solo eran un caso clínico, sino seres humanos con dignidad y valor intrínseco. Ella se había convertido, sin proponérselo, en un faro de luz para aquellos que se sentían perdidos en la oscuridad de la enfermedad. Un testimonio viviente de que la fe, incluso en su forma más simple y pura, podía mover montañas de desesperación. La túnica blanca de enfermera, ese uniforme que antes le parecía una mera vestimenta funcional, un disfraz de batalla para enfrentar la cruda realidad del sufrimiento, ahora representaba mucho más. Se había transformado para ella en un simbolismo profundo, un verdadero llamado al servicio, un recordatorio constante de la compasión y la conexión humana. Cada vez que se la ponía, sentía no solo el peso de su responsabilidad profesional, sino también el peso ligero y edificante de su propósito. No era un simple trabajo, era una misión, un compromiso sagrado con aquellos que padecían. La tela sencilla y el color inmaculado le recordaban la pureza de la intención que ahora guiaba cada uno de sus actos. Un propósito que trascendía los protocolos y las rutinas, anclado en la certeza de que su labor iba más allá de la medicina, hacia la sanación del espíritu. Elena comprendió que su misión, en ese hospital y en la vida, iba mucho más allá de administrar medicamentos o monitorear signos vitales. Era una misión de consuelo, de amor y de recordarle a la gente, de la manera más sencilla y profunda, que incluso en los momentos más oscuros, en los valles de sombra de la enfermedad y la desesperación, la esperanza existe. Su presencia, sus palabras de aliento, el simple gesto de sostener una mano temblorosa, se convirtieron en actos de fe silenciosos. Había aprendido que el verdadero poder residía no solo en curar el cuerpo, sino en nutrir el alma, en ofrecer un rayo de luz cuando todo parecía perdido. Cada paciente se convirtió en una oportunidad para extender ese amor incondicional que ella misma había recibido, para ser un canal de esa paz que había transformado su propio ser. Su vida, antes vacía de significado trascendente, ahora estaba llena de un propósito radiante, una luz que quería compartir con cada persona que cruzara su camino en los pasillos de ese, su hospital,
Elena había encontrado la paz y el propósito que de forma inconsciente había buscado durante años en los laberintos del cinismo y la desesperanza. Vida, antes envuelta en la oscuridad de la incredulidad, ahora brillaba con una fe inquebrantable y una compasión que irradiaba a cada persona que tocaba. El hospital, ese lugar que había sido testigo de su agotamiento y su desilusión, seguía siendo un escenario de sufrimiento humano, de batallas contra la enfermedad y la muerte. Sin embargo, para Elena, se había transformado también en un santuario, un espacio donde los milagros no solo eran posibles, sino que se manifestaban en las sonrisas de los pacientes recuperados, en la renovada esperanza en los ojos de las familias y en la calidez de un toque humano. Ella era un testimonio vivo de que, incluso en la aridez de la burocracia y la precariedad, el espíritu humano podía elevarse, encontrar significado y, sobre todo, sanar. Su mera presencia era un recordatorio constante de esa noche trascendental, una prueba silenciosa de que la luz siempre puede penetrar la oscuridad más densa. La historia cierra con Elena en una noche tranquila en el hospital, varias semanas después de la partida de Miguel. La lluvia esta vez era suave, un susurro contra los cristales que invitaba a la introspección. Sus pasos resonaban con una ligereza que no tenía antes, mientras recorría los pasillos silenciosos observando a sus pacientes. Había un anciano que dormía apaciblemente, un niño que sonreía en sueños, una mujer que se recuperaba lentamente de una cirugía complicada. En cada uno de ellos, Elena veía no solo su enfermedad, sino también su humanidad, su espíritu, la chispa divina que antes se le había escapado. Una sonrisa serena se dibujaba en su rostro, una expresión de calma profunda y contentamiento que rara vez se veía en un entorno tan exigente. Su fe inquebrantable, nacida de aquella noche milagrosa y alimentada por cada acto de compasión que realizaba, la guiaba en cada paso, en cada decisión, en cada mirada que compartía. La presencia tangible de Jesús que había experimentado no era ya una visión puntual, sino una metáfora constante de la esperanza que siempre está presente, incluso cuando los ojos humanos no pueden verla, anidada en el corazón de cada persona, esperando ser descubierta. Mientras la cámara se aleja lentamente de Elena, sumida en su turno de noche, queremos darte las gracias por acompañarnos en esta extraordinaria jornada de fe, esperanza y redención. La historia de Elena es un recordatorio poderoso de que la luz puede encontrarse en los lugares más inesperados y que el amor y la compasión tienen el poder de transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Si esta historia te ha tocado el corazón o te ha inspirado a reflexionar sobre tus propias experiencias de fe o esperanza, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Aquí encontrarás más historias que buscan inspirar, conmover y recordarnos la belleza del espíritu humano. Deja un comentario abajo compartiendo tus pensamientos, tus propias anécdotas o cualquier reflexión que esta narración haya provocado en ti. Nos encantaría leerte y construir juntos una comunidad de inspiración. Y no te vayas por completo, porque en nuestro próximo video exploraremos la increíble historia de un bombero que, atrapado en un edificio en llamas, experimentó una revelación que cambió su percepción del deber y del sacrificio. Te esperamos.